La imagen más clara de SCP-4335 disponible. Foto tomada el 24 de agosto de 2016. Anexo 1810-689. Varios meses después de que se desarrollaran los primeros procedimientos formales de contención de SCP-4335, el 27 de noviembre de 2010, SCP-4335 logró romper la contención de su cámara, alertando a todo el personal de contención cercano diciendo: "Y entonces mi prisión se rompe antes", destruyendo el área cercana y, posteriormente, transportándose a un servidor completamente nuevo. Después de aproximadamente 2 horas de cálculos de metadatos, se descubrió el nuevo servidor de SCP-4335 y se envió al DM EDNA-84 para contener la anomalía una vez más. Todo el personal de contención de SCP-4335 abandonó el servidor e intentó ingresar al servidor al que ingresó SCP-4335. Registro de contacto inicial: miembros. A1, Dylan Diederick. A2, Jason Jailson. A3, Sheila Fremason. Comenzar registro. A1. Muy bien, 4335 se transportó solo. Todos ustedes conocen el ejercicio. A3. Correcto. Vamos. El equipo ingresa al servidor multijugador en el que SCP-4335 reside actualmente. A1. Esparcirse. El equipo va en diferentes direcciones en un intento de localizar a SCP-4335. A2. Encontré una casa de madera. A1. ¿Algo dentro? A2. Solo un horno y una puerta. A3. Vale, probablemente estés cerca de las ubicaciones de los jugadores. Probablemente una casa de iniciación. Habla con ellos. Antes de que A3 pueda terminar su oración, 2 jugadores escriben una respuesta para el equipo. Albuquerque. ¿Quién coño eres? Greventola. ¿Quién eres? A3. Uno de ellos es luchador, les concedo eso. A1 comienza a escribir. Cuenta 1. Hola. Quería unirme a un mapa multijugador y, de algún modo, ya estabas en uno, Grevent. Ya veo. Albuquerque. No queremos nada, sal de mi césped. Grevent ignora a mi amigo. Cuenta 2. Genial. Ahora, ¿has visto algo, loco, recientemente? Grevent. Bueno, escuchamos una gran explosión más adelante, cerca de nuestra vieja choza. Cuenta 2. Creo que vi esa. ¿Lo viste dónde? Grevent. Creo que hacia el oeste. Albuquerque. Para ser honesto, probablemente sea un delirio monstruoso. A2. Ignóralo, vayamos al oeste. El equipo se reúne en su lugar de generación original, luego se dirige hacia el oeste, corriendo por la cabaña de madera que fue descubierta por A2. El modelo de personaje de Grevent se ve en la distancia. Grevent. Eso fue rápido. Cuenta 3. Sí. ¿Dónde fue la explosión? Albuquerque. Dios, ustedes deben ser robots con esos nombres. Grevent. Por aquí. El equipo sigue a Grevent a una cueva gigante. Partículas de humo salen de la entrada de la cueva. A1. Vuelve. 4335 está en esa cueva. A3. ¿Cómo vamos a evitar que estos dos entren en la cueva? A1. Grevent y Albuquerque entran en la cueva, hasta que sus modelos de jugadores quedan completamente oscurecidos por el humo. A1. Mierda. A3. Ponte las vendas de los ojos y recoge mucha suciedad. Antes de que el equipo pueda equiparse las vendas, Grevent y Albuquerque salen de la cueva y corren hacia el equipo. Grevent no lo recomendaría, sinceramente. Albuquerque. 13, 42, 15, 11, 44, 24, 34, 33. Los 2 jugadores abandonan el área general y regresan a su estructura de madera. A2. Suspiro. Esperar. A2 escribe una serie de agentes meméticos capaces de inducir catatonía en individuos no inoculados. Los jugadores cesan todo movimiento y comunicación. A3. Ustedes esperen en la otra habitación y recupérense un segundo, lo cerraré. A1 y A2 asienten y abandonan la habitación en el mundo real. A3 se acerca a la cueva, usando el humo para limitar la mayor cantidad posible de observación directa con SCP-4335, y procede a ponerse una venda en los ojos. SCP-4335. Otro. Veo que la humanidad está inquieta cuando se trata de mi especie. A3 cierra la entrada a la cueva con bloques de tierra y llama al resto de su equipo. A3. Está contenido. Es, no sé, aproximadamente 65 bloques de alto y ancho. Muy grande. A1 y A2 vuelven a entrar en la habitación. A1.
Buen trabajo. A2. ¿Qué vamos a hacer con los otros jugadores? A3. Lo mismo que hacemos siempre. Amnestizarlos y expulsarlos del servidor. A2. Sí, claro. Los personajes de 2 jugadores son transportados fuera del juego. Se está trabajando en la nueva cámara de contención de SCP-4335. Finalizar registro anexo 7415-365. El siguiente es un intento de comunicación entre el investigador principal Jason Jailson, A2, y SCP-4335, aproximadamente 8-9 meses después de su recontención. Registro de entrevistas entrevistado. SCP-4335 entrevistador. Jason Jailson comenzar registro Jason. Hola. SCP-4335. Hola de nuevo. Estoy muy impresionado por su tenacidad. Has descubierto rápidamente mi debilidad, ¿no es así? Jason. HMM. Bueno, eso parece. SCP-4335. Supongo que quieres saber información sobre mí, así que te recompensaré con la historia de mi origen, sí. Jason. Eso sería apreciado, sí. SCP-4335. Muy bien. No tengo nombre, y no tuve nacimiento. Pido disculpas, esa no es la palabra correcta para usar. No tengo nombre, y no tengo creador. ¿Sabes lo que es la creación, Jason? Jason. Algo que es construido y traído a este universo por un ser inteligente, usando otras cosas de este universo. SCP-4335. Tiene razón, sí. Ningún ser inteligente me formó. Fui engendrado fuera de este universo, en una tierra de quarks y fotones voladores. Después de miles de millones de vidas, los protones y electrones que componían esa tierra vacía se acumularon unos encima de otros, y lentamente, pero con seguridad, comencé a existir. Yo era una losa grasienta de materia en la tierra de las cosas no materiales. ¿Esto tiene sentido, sí? Jason. Sí, por favor continúa. SCP-4335. La tierra en la que me manifesté miraba sobre su universo, como un niño mira una bola de nieve. No puedo ver cómo lo hace la humanidad. Vi un campo de verde, rodeado por un mar de negro. Pude ver la creación. Había lagos de creación cerca de la masa principal, pero dentro de su universo, vi una utopía de creación. Estaba interesado. Me raspé de mi propio plano de existencia y di el paso. SCP-4335 permanece en silencio durante varios segundos. SCP-4335. Debo haberme perdido la tierra de la creación de alguna manera, y terminé dentro de este juego. ¿No es más que un contratiempo, sí? Jason. Supongo que sí. ¿Qué deseas hacer con nuestro universo, si logras llegar hasta aquí? SCP-4335. No me gusta mentir, así que te lo diré ahora. Deseo chupar lo seco de los juguetes de cualquier fuerza que controle tu universo. Destruye la luz, destruye la tierra y destruye a la humanidad. Me recordó, a mí. Una masa balbuceante de inteligencia y orden. Me enferma de maneras que no puedo comprender. Espero que entiendas. Jason. Yo, veo. SCP-4335. Veo que es casi el 9 de septiembre. Jason. HMM. Jason comienza a sufrir efectos cognitopeligrosos, a pesar de no observar directamente a SCP-4335. SCP-4335. ¿Me diría la fecha de hoy? Jason. No, no divulgaremos esa información. SCP-4335. Haz lo que quieras. Déjame ver por mí mismo. Pasan 30 segundos. Jason. SCP-4335. 15 segundos hasta la medianoche. ¡Qué coincidencia! Jason comienza a percibir que el monitor de su computadora se está deteriorando. Jason. ¿Cómo? Un zarcillo se extiende rápidamente desde el humo, casi golpeando al personaje del jugador de Jason. Jason comienza a hiperventilar. Jason. ¿Qué haces? De repente, varias entidades extremadamente altas, delgadas y negras se manifiestan cerca del personaje del jugador de Jason. SCP-4335. Sáquenme de esta prisión, niños, y aceleren aún más el ciclo. Jason logra defenderse de las criaturas atacantes antes de que puedan recoger bloques y comprometer la contención de SCP-4335. Jason abandona rápidamente el área, cierra la sesión del juego y se somete a cuarentena.
Finalizar registro poco después del incidente. Los informes de las entidades delgadas y negras 5 que son capaces de recoger bloques se escucharon de una gran cantidad de jugadores. El Consejo O5 se puso en contacto con Mojang, los actuales desarrolladores de Minecraft. El Consejo O5 decidió introducir intencionalmente instancias de SCP-4335-1 en la próxima actualización del juego como un nuevo monstruo no anómalo. Más información sobre las interacciones entre Mojang y la Fundación está clasificada en el nivel 5. Nota del investigador adjunto. Mi hipótesis aquí para mayor visibilidad, con el permiso del investigador principal Yelsan. De entrevistas anteriores, podemos suponer los orígenes generales de SCP-4335. Si está mintiendo o no, es incierto, pero por el bien de nuestra misión, asumiremos que no lo es, pero tomaremos precauciones con respecto a su información. Afirma que vive en una dimensión superior a la nuestra, comparándolo con un niño mirando una bola de nieve. Nació en una tierra llena de nada y bajó a la tierra para consumir nuestra creación. Describe la creación como cosas con energía verde a falta de un término mejor. Cree que fue atrapado intencionalmente para impedir su progreso. Sin embargo, tengo una teoría. Creo que la generación procesal no cuenta como creación para esta entidad, ya que no es creada específicamente por un ser inteligente. En cambio, la generación de procedimientos es un conjunto de reglas para una computadora, que actualmente no son inteligentes. ¿Por qué aterrizó dentro de Minecraft? Bueno, sigo creyendo que el conjunto de reglas que se ingresan para crear mundos de Minecraft se consideran creación, y cada bloque en cada mundo se considera una creación humana. Pero aún así, debería ser una mota en comparación con los rascacielos y edificios que los humanos han creado, ¿no? Bueno, Minecraft es el juego más popular de todos los tiempos, y también fue extremadamente popular y único cuando se lanzó por primera vez al público. Y la gente usó los mundos generados por procedimientos y creó millones de cosas. Cada pequeña casa de madera, cada fuente, cada cráter y cada castillo. Entonces eso plantea la pregunta: ¿dónde estamos en esta escala? ¿Por qué la entidad no podía ver nuestro universo? ¿Estaba escondido? ¿Simplemente tuvo suerte? Bueno, creo que Dios existe, pero en un sentido diferente, y no en la forma en que pensamos. Minecraft no solo está lleno de creación. Nuestro universo también está desprovisto de ella. Investigador y diseñador creativo principal Jens Bergensten. Notas al pie 1. Las construcciones solían invocar grandes cantidades de monstruos y luego matarlos y recolectar los elementos que caían de ellos. 2. Nota. No en el chat del juego, habla en la vida real 3. En esta iteración, en lugar de un diseño de molinillo de mafia, se construyen varias granjas de huevos de gallina dentro de la cámara interior, que se conectan al contenedor de SCP-4335. 4. Elementos que, cuando se lanzan, se teletransportarán al área que se arrojó. El uso de perlas Ender en SCP-4335 anula las propiedades de teletransportación del objeto. 5. En lo sucesivo, denominadas instancias de SCP